Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 17 de noviembre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde estaba el templo, donde se rendía culto al Dios único. Varias veces fue atacada, muchas veces. Atacada y destruido el templo y destruida las ciudades de Judea, varias veces. Y Jerusalén tuvo un fin que acá lo está ya previendo nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jerusalén fue atacada por los ejércitos romanos en el primer siglo, ya cuando nuestro Señor había muerto, resucitado y ascendido a los cielos, y ya estaban los apóstoles del Señor proclamando el mensaje de la buena nueva, el querigma cristiano. Jerusalén era la ciudad de paz y justicia, que es lo que quiere decir justamente la palabra Jerusalén. Y tenía, como no tenía ninguna otra ciudad, unos privilegios, como por ejemplo albergar ahí el templo donde se adoraba a Dios, el templo de Jerusalén. Debió conocer y debió reconocer la hora en que iba a ser visitada por el Mesías de Dios. Visitada por Dios, porque en definitiva el Mesías de Dios era precisamente Dios, el Hijo de Dios, que había encarnado nuestra naturaleza y en tal condición venía a proclamar una paz distinta, una paz que solamente puede traer Él, una paz que no se obtiene a partir de la lucha armada, entrando en guerra con países enemigos, venciéndolos, sometiéndolos, donde prevalece la muerte de tantas personas inocentes. Generalmente en una guerra las personas que más mueren son aquellos que poco y nada tienen que ver. Bueno, Jerusalén no reconoció esto, y aquí la va a visitar el Señor. Fíjese que el Señor se está acercando, lo venimos viendo en estos últimos comentarios de estos últimos evangelios, en estos días, acercándose ya al Señor que venía subiendo desde la Galilea rumbo a Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén se va a desarrollar el drama, por así decirlo, el drama. Ahí se va a desarrollar todo aquello que tiene que ver con el mayor milagro que se ha producido en el curso de la humanidad. Todo milagro gira en torno y es en definitiva la presencia de Dios entre los hombres. Y aquí el Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo del Padre, va en su condición humana como hombre a traer una paz. Ya la ha traído, fíjese que ya la ha venido proclamando en todo este itinerario que ha recorrido durante su subida a Jerusalén. Por eso cuando el Señor llega cerca de Jerusalén, ¿y qué puede hablar? ¿Y qué puede evocar? ¿Y qué puede decir sino esto que está diciendo? En medio de lágrimas, de abundantes lágrimas, porque Él ve el desastre de Jerusalén. Él ve el desastre de aquellos que realmente desconocen, no conocen, es un término muy bíblico, la hora de su visitación, la hora en que Dios viene a visitarlos.
no la han conocido. Si no, hubieran recibido con alborozo, hubieran recibido al Señor de la paz, hubieran recibido la paz que solamente de Él procede, hubieran tenido una paz que los hubiera acreditado como tales delante de otros pueblos y delante de Dios. Hubiera sido diferente la suerte de esta ciudad, la suerte de este pueblo que nunca le faltaron los elementos como para tener una paz verdadera. Estaba recordando el tiempo del rey Salomón, fíjense, un rey próspero, ¿no? Durante el tiempo de reinado de Salomón, Israel gozó de un progreso, de una prosperidad que después nunca más se repitió. Realmente venían a escuchar a Salomón personas importantes de otros pueblos de la tierra. La reina de Saba, por ejemplo, vino a escuchar la sabiduría de Salomón y trascendió la sabiduría de Salomón. Y hubiera trascendido la paz que trajo el Señor, que en definitiva la trajo, ¿no? Pero si Jerusalén hubiera sido suficientemente receptiva, hubiera estado atenta a lo que tenía que estar atenta fundamentalmente, y entonces hubiera recibido la paz a través del único que la podía traer, seguramente otra hubiese sido su suerte. No esta que está advirtiendo aquí Jesús, que está ya anticipando. Va a ser atacada por enemigos, rodeada, sitiada, muertos todos los que estaban ahí en Jerusalén, reducida prácticamente a ruinas, el templo, el lugar tan querido por los judíos, realmente, el lugar donde se rendía culto al Dios único. Quedó reducido a nada, a polvo, solamente lo que hoy llamamos, eso ha permanecido, fíjense, uno diría, bueno, pero qué pobre recuerdo realmente, ¿no? Qué pobres restos quedan de aquel magnífico templo. El Señor había dicho, aquí no quedará piedra sobre piedra. Y ese comentario que hace Jesús, ese juicio por parte de nuestro Señor, se puede extender a toda la ciudad de Jerusalén, a todas las ciudades cercanas, porque los ejércitos romanos no tuvieron piedad de este pueblo de Israel, no tuvieron piedad de estas ciudades. Entraron y derribaron y destruyeron todo y redujeron todos a ruinas, a polvo y silencio. Fíjese cuántas muertes, ¿no? Cuánto padecimiento por parte de este pueblo. Y la paz del Señor, y la paz que trajo el Jesús, el Hijo de Dios, encarnado en naturaleza humana, no la conocieron, no lo recibieron, al contrario, lo mataron. Mataron a aquel que traía la vida, aquel que venía a cumplir todas las promesas que Dios había formulado. Y Jerusalén quedó reducida a lo que acá está preanunciando ya nuestro Señor Jesucristo. Por eso las lágrimas de Jesús se justifican, porque fíjese, a algo tan querido por los judíos, tan querido como era la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, sabemos que ya desde el punto de vista de la revelación, y todo esto que todos aquellos que tenemos fe, los cristianos aguardamos como lo que será el mundo futuro, los nuevos cielos, nueva tierra, esta Jerusalén literal, esta ciudad y este templo físicos, son precisamente eso, figura de algo superior, de algo trascendente, de algo eterno, de la ciudad de Jerusalén, pero la nueva, la celestial, aquella que Dios ha preparado, aquella que aguarda a habitantes nuevos, a todos aquellos que estando aquí en este tiempo, en tiempos anteriores y en tiempos posteriores a Jesús, realmente obraron en conformidad con la justicia de Dios. Ellos van a ser los habitantes, pero habitantes para siempre de la ciudad nueva, de como Dios quiere la ciudad de Jerusalén, de como Dios quiere la ciudad donde está su templo, de donde Dios quiere ser
adorado por un pueblo que reunido viene a hacer sus ofrendas, que no son ya sacrificios como los preceptuados legalmente en el Códice Mosaico, ni ningún otro tipo de sacrificio que no sea la relación de amor entre todos sus habitantes. El amor, que en definitiva, claro, usted me dirá, ¿qué sacrificio? Claro, no es ningún sacrificio. Es la ofrenda que agrada a Dios. Es lo que Dios quiere ver en los suyos, en su creación favorita, predilecta, que es el hombre. Es lo que trajo Jesús. Es lo que proclama la iglesia de Jesús. Es lo que proclamaron los apóstoles de Jesús. Y es lo que a través de los siglos sigue proclamando el cuerpo de Jesús, la iglesia de Dios. Esa paz. Jerusalén quiere decir eso, ciudad de paz y justicia. Bueno, aguardamos la nueva, claro está. Sabemos que ahí se consumarán todas las cosas, pero vemos las lágrimas de Jesús, realmente, ¿no?, propias de alguien que, sabiendo todas las cosas, advierte también el final triste que va a tener esta Jerusalén y sobre todo la gente que en ella habita. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, yo estaba reflexionando esa actitud de nuestro Señor Jesucristo y trataba de acercarla más al corazón y reflexionaba en las lágrimas de mi padre, de mi madre, cuando vivía en situación no conveniente. Y como padre, como madre, es un dolor tremendo. Pero todavía el amor es más poderoso. Porque a pesar de que uno de padre sabe que su hijo es cabeza dura, sin embargo, lo sigue esperando, lo sigue amando, lo sigue bendiciendo. Lo sigue bendiciendo. Y nuestro Señor nos sigue bendiciendo. Sigue bendiciendo aún a aquellos que lo maldicen. Sigue amando aún a aquellos que son sus enemigos. Porque el Señor no puede dejar de amar. Porque el Señor es el mismo amor, es el amor de Dios. El amor de Dios encarnado, fíjense. Nos amó tanto como hombre como nos amaba como Dios. Como nos ama como Dios realmente. Nunca deja de ser Dios. Tampoco nunca va a dejar de ser hombre. Y el amor de Él va a estar volcado siempre hacia todos aquellos que lo aguardan y lo reciben a la hora de su visitación. ¿Qué te parece si agradecemos a Dios? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de paz, tu espíritu de amor, tu espíritu de justicia. Señor, queremos vivir custodiados, resguardados por esa paz y esa justicia que solamente de ti proceden. Allí estaremos seguros, a salvo de enemigos, porque eso será en definitiva nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestra vida. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.